Iván fueron conocidos como las aldeas. Muy bien, Karina Zúñiga en el Palacio de la Moneda. Karina, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver precisamente a Iquique. Antonio Quinteros nos informa ya de cómo continúa la reconstrucción y también de cómo empieza el apoyo psicológico e incluso psiquiátrico con muchos de los habitantes que algún grado de trastorno han sufrido después de toda esta intensa crisis. Buenas tardes, Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Claro, mira, lo que tú mencionas es un tema extremadamente relevante porque si bien la región Tarapacá intenta volver a la normalidad, ya escuchábamos lo que anunciaban las autoridades de gobierno, por ejemplo, la misma decisión de volver o no a clases, una cuestión muy relevante. Hay un tema del cual las autoridades hablan generalmente en privado, pero que se puede observar particularmente en las noches en toda la región, y es el miedo de las personas. Bueno, el miedo por la situación que han vivido y también, para decirlo con franqueza, numerosas versiones irresponsables, locales, rumores que hablan de la ocurrencia de diferentes sismos de diferente grado, lo que ha generado un tema muy complejo de manejar. Por eso nos pareció interesante compartir con ustedes el trabajo que está haciendo una ONG que llegó a la zona, psicólogos voluntarios que han hecho toda una intervención justamente con las personas y nos van a contar ahora su experiencia muy llamativa, muy decidora de lo que han tenido que vivir los habitantes de Tarapacá y también de Arica. Estamos con Consuelo Bustos, quien está liderando justamente este equipo acá. Consuelo, buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos básicamente qué es lo que han hecho ustedes acá en la región. Hola Antonio, buenas tardes. Mira, nosotros llegamos el jueves de la noche, nos hemos dedicado primero a instalar competencias en profesionales de acá para que puedan mantener el trabajo en emergencia, y además también nos hemos dedicado a hacer primeros auxilios psicológicos en terreno y en los albergues, y en estos últimos 2 días nos hemos dedicado a capacitar a las personas que trabajan con infancia. ¿Qué realidad han podido percibir ustedes? Hay mucho miedo acá, ¿eh? Mira, la realidad yo creo que la misma después de cualquier catástrofe, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y mucha inseguridad, y con eso concuerdo mucho con lo que tú acabas de decir por algunos rumores infundados y alguna información mal entregada o mal manejo de parte de algunos medios irresponsables que generan miedo a las personas y las personas creen y no quieren volver a sus casas porque les dan fechas de posibles terremotos. Entonces eso ha costado más que se normalice la situación, la información que se está entregando. Hoy día me tocó presenciar una reunión tuya con directores de colegios, de jardines infantiles. ¿Qué pasa con los niños? Mira, los niños es una población bastante importante porque los niños muchas veces nosotros no les damos el tiempo de explicar qué está pasando. Los niños tienen miedo, tienen incertidumbre, no se encuentran un poco conmocionados con todo esto porque no están viviendo la situación normal del día a día. Por lo tanto, nosotros llamamos que a los niños se les converse, se les cuente de manera sincera qué pasa y de acuerdo a la edad de lo que ellos puedan entender, que se les contenga y que se les dé espacios de juego. En el fondo que ellos puedan ver que si viene una catástrofe o una crisis, ellos puedan sentir que tienen contención de sus mayores, de sus profesores, y que esto puede volver a la normalidad. Es importante conversar este tema, hablarlo, ¿eso es lo que están recomendando? Nosotros estamos recomendando siempre hablarlo, no solamente con los niños, sino también con los adultos, con las personas que están trabajando en terreno, los voluntarios, ustedes, distintas personas, porque es importante el autocuidado también. Creo que es fundamental darse el tiempo en el día, no todo el día, sino en un momento de conversar. ¿Sabes qué? Yo me siento así hoy día. El terremoto me produjo ciertas cosas y necesito conversarlo, bueno, y puede que por eso reaccione de otra manera, o ande un poco más irritable, o ande un poco más distraída. Eso es lo que a mí me produjo y eso es importante conversarlo para que también nuestras redes de apoyo estén enteradas de lo que nosotros estamos viviendo. De acuerdo a tu experiencia profesional, ¿qué tipo de versiones han recibido los niños de acá de Tarapacá? Que es bien impresionante la información que muchos han recibido, ¿no? Sí, mira, yo como te contaba de la mañana, una versión de los niños fue que el viejito Pascuero sabía, que es la que más me llamó la atención y no puedo dejar de reírme por contar la cómica, que el viejo Pascuero se había enojado y que por eso había dado un terremoto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es algo totalmente irreal. Los niños tienen que entender que esto es un fenómeno natural, que se produce por un movimiento de placa, pero no darle un tema de imaginación a algo fantasioso, porque ellos también con su imaginación van a seguir especulando y creando otras historias. Por eso es importante darles seguridad y darles certeza de lo que pasa. Decirles, esto fue lo que pasó y aquí no tiene que ver el viejo Pascuero, no tiene que ver con las predicciones que de un mago, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con que las placas se mueven y esto es lo que pasa, y en el caso de que ocurra un sismo, tu familia va a estar aquí, tus profesores van a estar aquí, tenemos una zona de seguridad y eso es, normalizarlo.
Muy bien, Consuelo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Antonio, que esté muy bien. Iván, muy interesante lo que plantea Consuelo Busto de la ONG de Psicólogos Voluntarios con un tema bien de fondo, una situación muy compleja que se está viviendo aquí en la zona. Nos estaban diciendo, para complementar lo que nos contaba Karina de la Moneda, que claro, se está tomando la decisión ahora de retomar o no las clases. Estamos hablando que son cerca de 70.000 alumnos los que irían a sus establecimientos, pero hay muchos de ellos que todavía no están en las condiciones adecuadas para volver a clase, lo que sería una importante señal de normalidad. Seguimos a la espera de esa decisión que tienen que tomar las autoridades allá en Santiago. Una decisión absolutamente crucial. Antonio Quinteros, entonces, desde Iquique, seguimos tu trabajo esta noche en Tele 13. Muchas gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas. 2 de la tarde con 22 minutos, esto es Tele 13 Tarde, y cuando regresemos usted habrá escuchado de las vacas que murieron por un rayo en la región de Los Ríos. ¿Cuál es el fenómeno?